Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces, amigos, también al estudio de esta noche. Como ya probablemente usted lo sepa, hoy vamos a estudiar acerca de Lidia, la vendedora de púrpura. Así es como le conocemos, así es como hemos escuchado de ella, pero quiero que en esta noche la veamos o la conozcamos desde otros puntos de vista, no solamente como una mujer que vendía púrpura, sino como una gran mujer de Dios. Hermanos, tenemos mucho que aprender de ella. Así que con solamente 4 versículos que tenemos en el Nuevo Testamento de ella, aprendemos muchas cosas. Le quiero sugerir, por favor, hermanos y amigos, que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 16, versículos 11. Y que al leer este texto, usted tenga en mente primero que el apóstol Pablo había recibido o había sido informado a través de una visión de un hombre que le rogaba que pasase a la región de Macedonia a predicar el Evangelio. Luego en el versículo 10, en Hechos 16, 10, encontramos que esto es algo que provenía realmente directamente de Dios. Era un propósito de Dios que Pablo viniera a esta región a predicar el Evangelio. Luego en el versículo 11, vamos a leer versículo 11 hasta el versículo 15. Zarpando pues, dice Lucas, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia, y el día siguiente a Neápolis. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo, un sábado, salimos. Note que Lucas se incluye. Salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían ahí reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciéndonos: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Palabra del Señor. Hermanos, vamos de una sola vez porque el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo y tengo mucho material que compartir con ustedes en esta noche. Vamos a ver las características de Lidia que la hacen para nosotros una mujer o una dama piadosa, una mujer de Dios. En primer lugar, encontramos o aprendemos de Lidia su práctica religiosa, y que su práctica religiosa estaba profundamente arraigada. La escritura o Lucas nos hace ver, por lo menos en lo que acabamos de leer, que esta mujer Lidia era de la ciudad de Tiatira. Originariamente ella había nacido en Tiatira. En esta ocasión la encontramos en la región de Filipos y estamos más o menos calculando que ella está a unas 300 millas lejos de su casa, en una región de gentiles. Ella, como una judía, está en una región de gentiles, a 300 millas de su casa, pero aún así adoraba a Dios. Aprendemos del texto también que Lidia era una mujer de negocios. Era una mujer que se dedicaba a hacer troqueles o vestidos costosos de las mejores telas. Era una mujer de negocios, pero era una mujer que aún así adoraba a Dios. Vaya tomando nota, mis hermanos. Era una judía, como lo acabo de mencionar hace un momento. Era una mujer judía que estaba en una región gentil. Tal vez a nosotros se nos pasan de vista estos pequeños detalles, pero las empresas gentiles o los gentiles
su competencia directa no iban a estar cerradas un sábado y ella podía perder sus negocios. A ver, Lidia no era la única que se dedicaba a vender púrpura o a hacer estos vestidos. Probablemente, como muchos negocios hoy en día, ella tenía su competencia. Iban a haber muchos lugares o tiendas que el día sábado, en una región gentil donde no adoraban a Dios, un día sábado, su competencia iba a estar vendiendo sus productos, sus vestidos. Pero Lidia, aún así, adoraba a Dios. Siempre que estudio o leo acerca de Lidia, tengo que recordar o recuerdo siempre, hermanos, este gran restaurante que existe o que trabaja aquí en los Estados Unidos, Chick-fil-A, o una empresa bastante reconocida que vende hamburguesas y pollo muy ricos. Pero lo que me llama grandemente de ellos la atención no es tanto sus productos, sino que esta empresa de comida rápida, Chick-fil-A, trabaja de lunes a sábado. Los días domingos ellos permanecen cerrados porque ellos entienden que el día domingo es el día que se adora a Dios, y todos sus empleados tienen la libertad de poder reunirse los días domingos. Para una compañía, para una empresa que vende comida rápida, el día domingo podría ser el mejor día para ventas. Sin embargo, esta empresa, hermanos, el resto de los días de la semana siempre está lleno, tanto dentro del restaurante como los carros que pasan a recoger por fuera en el autoservicio. Y encontramos a Lidia, la vendedora de púrpura, un sábado, el día sábado, día de reposo, adorando a Dios. Probablemente, hermanos, en la primera ciudad de Macedonia, o sea, Filipos, no había sinagoga, lo cual indica que no habían en esa ciudad ni siquiera 10 hombres judíos. Esto era lo mínimo que se requería para establecer o para tener una sinagoga. 10 hombres judíos que se encargaran de las cosas espirituales dentro de la sinagoga. Pero parece que Filipos no tenía sinagoga. Encontramos a Lidia y a las mujeres adorando fuera, cerca del río, orando ahí. Y en esa ocasión usted tiene que recordar que Pablo siempre tenía por costumbre el primer día de la semana, perdón, el sábado, el día de reposo, me corrijo, Pablo tenía como costumbre siempre ir a la sinagoga a predicar. Pues en ausencia de la sinagoga, Pablo se encuentra a estas mujeres orando a Dios cerca del río. Y ahí va Pablo y les predica. Aunque no había sinagoga, esta mujer adoraba a Dios. Es interesante, hermanos y amigos, y digno de considerar. ¿Qué sería la primera cosa que un cristiano debería considerar, por ejemplo, cuando se va a cambiar de casa? ¿Qué es lo primero que un cristiano debería considerar cuando se va a ir de vacaciones y va a estar fuera un fin de semana de su congregación local? En la humilde opinión de este servidor, lo primero que un cristiano considera, sea para cambiarse de casa o para ir a vacacionar, es tener un lugar donde reunirse. Sea que me cambie de casa o sea que vaya a estar por motivos de viaje, de vacaciones, fuera de mi congregación, lo primero que debo pensar es si hay un lugar donde congregarme el día domingo. Pues encontramos a Lidia y aprendemos de ella que, aunque está en una región gentil, donde no hay muchos judíos, donde no hay varones que presidan, encontramos a ella, que es de negocios también, dejando aparte su negocio, dejándolo de un lado en un día muy provechoso, con tal de adorar a Dios. Entonces, estamos aprendiendo que Lidia era una mujer religiosa, pero no solamente religiosa superficialmente,
sino que sus creencias estaban profundamente arraigadas. ¿Cree usted que Lidia haya respondido a versículos como Hebreos 10:25? Obvio que ella no los tenía, pero si los conociera, los hubiera aplicado a su vida. Hebreos 10:25 que dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O como Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro que sí, encontramos a esta mujer religiosa con sus creencias fuertemente arraigadas. Muy bien, hermanos, continuemos. Algo que es interesante y digno de considerar también es que Lidia llegó a la prominencia antes de su conversión. A ver, ella era una mujer exitosa antes de su conversión. Era una mujer de negocios antes de su conversión. Pero, ¿por qué todavía conocemos hoy en día a Lidia? Una vez más, como lo mencioné en la introducción, cuando oímos de Lidia, ¿qué es lo primeramente lo que nos viene a la mente? La vendedora de púrpura. Así es como la relacionamos. Y según leemos en el texto, Lidia era de Tiatira, una mujer de negocios. Algunos han considerado que probablemente al ser una mujer de negocios y por el tipo de negocio al que ella se dedicaba, probablemente Lidia era una mujer rica para el promedio de su tiempo. Era una vendedora de púrpura, y la púrpura era una tela muy fina, una tela muy cara, una tela que solamente podían darse el lujo de comprarla personas ricas. Estas telas que vestían los reyes y hombres prominentes. Entendemos de Lidia que probablemente por su trabajo ella viajaba mucho, estaba lejos de casa constantemente. Ahora, lo que aprendemos también del texto es que su casa acá en Filipos era lo suficientemente grande para recibir invitados, puesto que le está diciendo a Pablo y a los demás hombres que acompañaban a Pablo en su ministerio, los invita a su casa. No cualquiera se da el lujo de invitar a un grupo de misioneros a su casa a quedarse. ¿Qué significan estas cosas para ella 2000 años después? Hoy nosotros leemos de Lidia 2000 años después de que esto aconteciera. ¿Qué significa para ella? ¿Cómo nosotros la recordamos? ¿Cómo la estamos recordando? Simplemente como la vendedora de púrpura, y es lo que nos interesa saber, que era una mujer exitosa, que tenía mucho dinero, que era una mujer de negocios, o cómo nos interesa recordar a nosotros a Lidia. Bueno, nos interesa recordarla, hermanos, por su conversión. Su conversión es lo que realmente a nosotros, los hijos de Dios, nos importa en la vida de Lidia y de cualquier otra persona del Nuevo Testamento. Los seres humanos tenemos la mala costumbre, y puede ser que incluidos también nosotros como cristianos, que le demos valor a las personas por la cantidad de cosas que poseen, quizás por la profesión que tengan, quizás por el éxito secular que han alcanzado, los valoramos y los estimamos más, quizás que aquellos no tan prominentes. Pero para el cristiano verdadero, para el Hijo de Dios verdadero, sabemos que lo que más importa en la vida es lograr tener una relación cercana con Dios y con su Hijo Jesucristo a través de la obediencia del Evangelio. Entonces, ¿en qué ponemos nosotros realmente el valor? ¿Estamos poniendo el valor en el trabajo, en el dinero, hermanos, en la educación nuestra y la de nuestros hijos? ¿Estamos poniendo el valor realmente en ganar un buen nombre o obtener una buena posición en esta tierra, una posición de autoridad? ¿Sabe? Cuando pienso en esto, me pregunto, siempre
comparto con mis hermanos y hermanas de la congregación local este pensamiento. Si hoy se estuviera escribiendo una Biblia, quiero que imagine esto, si se estuviera escribiendo una Biblia con las personas de este tiempo, y en esa Biblia vamos a aparecer usted y yo, ¿qué se diría de nuestra historia? Si dentro de 2000 años se leyera esa Biblia que se está escribiendo hoy, ¿qué se diría de Cristian Vargas en esa Biblia? ¿Qué recuerdo o qué legado espiritual estaría dejando yo a las personas de un futuro a 2000 años? Usted que me está escuchando, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si se estuviera escribiendo esa Biblia y su nombre va a figurar en esa Biblia, ¿qué se diría de usted? ¿Por qué sería usted recordado? Hoy recordamos a Lidia, sí, como la vendedora de púrpura, una mujer exitosa y de negocios. Pero vamos a olvidarnos de eso o de esa parte el día de hoy. Vamos a recordar a Lidia por la mujer espiritual, por la mujer religiosa y con creencias arraigadas que ella tenía. Realmente nuestra conversión, nuestra obediencia al Evangelio es lo que realmente importa en nuestra vida. Y ese es el legado que necesitamos nosotros dejarle a las futuras generaciones, hermanos. Pero continuemos. ¿Qué más, hermanos? Aprendemos de Lidia. Aprendemos su devoción a Dios. Lidia no fue solamente devota a un sistema religioso, en este caso el judaísmo quizás, sino que ella fue devota o leal, ella fue fiel a Dios y no solamente a su religión. Porque hoy en día, hermanos, muchas personas en este mundo son leales o son fieles, devotas a su religión. Para algunos, la fidelidad a su religión, a sus costumbres, es más importante que la fidelidad a Dios. Podría ser una lealtad admirable, pero fuera de lugar. Lidia, hermanos, no tenía una mente cerrada. Cuando usted lee el texto en el versículo 14, dice nuevamente que esta mujer de Tiatira adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia no tenía una mente cerrada. Era una mujer a la que se le podía enseñar. Ella está orando con las mujeres ahí cerca o junto al río. Pablo y compañeros se les acercan, comienzan a predicarles, pero usted encuentra que ella está dispuesta a escuchar. Es por eso, mis amados amigos, que el primer paso del plan de salvación es oír Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si alguien no está dispuesto a oír, difícilmente podrá obtener la salvación. Porque es lo primero que una persona necesita, oír el Evangelio. La Reina Valera 1960 traduce que Lidia estaba oyendo. Dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. La versión NBL traduce que estaba escuchando, que sería prácticamente el mismo mensaje. El punto es que ella estaba escuchando la predicación de Pablo, estaba atenta. No fue una mujer de mente cerrada, sino que estaba atenta a escuchar al apóstol Pablo. Algunos no escucharán mucho si se les dice que cambien de religión. Hoy en día nosotros los predicadores tenemos una gran tarea, la cual es predicar el Evangelio, la verdad, el plan de salvación de Dios. Pero nuestro mayor enemigo en la predicación son las diferentes religiones, hermanos.
las diferentes creencias que hay en el mundo. Y cuando usted le dice a una persona, vea esto lo que dice la palabra del Señor, algunas personas cierran su oído, cierran su corazón, cierran su mente y dicen, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero a mí mis papás me enseñaron de chiquito o de chiquita me enseñaron esto y esto. O yo entiendo lo que usted dice, pero mi congregación dice esto, dice lo otro. Mi pastor dice esto y aquello. Y son más devotos a una costumbre, a una religión, que a la palabra del Señor. Lidia no nos enseña esto, sino que estaba atenta a lo que Pablo decía. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Lidia le hubiera dicho eso a Pablo? Si Lidia le hubiera dicho a Pablo y a sus compañeros, lo que dices es verdad, pero estoy satisfecha con mi religión. Pablo, yo entiendo lo que prediques y está bien, está muy bonito, pero con mi judaísmo estoy bien. Estoy tranquila y es suficiente para mí. Probablemente recordaríamos a Lidia de una manera diferente o por una razón diferente. Hubiera mostrado, si Lidia hubiera dicho esas palabras, hubiera mostrado lealtad a su religión, pero no a Dios. Lo que los hombres, hermanos, nos han enseñado debe ser cedido a lo que Jesús enseñó. Así lo que mis padres me hayan enseñado, si lo que mis padres me enseñaron va en contra de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, debo dejarlo de un lado para seguir las enseñanzas del Maestro. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más aprendemos de Lidia? El Señor le abrió su corazón. Es lo que dice el versículo 14. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, a lo que Pablo decía. Aquí vamos a tener que conversar un poquito, hermanos, porque tenemos que recordar que Lidia no está sola. Se había reunido con un grupo de mujeres a orar junto al río. Sin embargo, el verso 14 nos dice que Dios le abrió el corazón a ella. Algunos han sugerido o han querido sugerir que Dios, a la luz de este texto, entonces hace acepción de personas, porque solo le abrió el corazón a Lidia. ¿Y qué de las otras mujeres? Muchos creen que Dios le abrió el corazón a ella de una manera milagrosa, directamente, aparte de la predicación. Pero esto no es cierto. ¿Por qué Dios le abrió su corazón? Porque su corazón fue receptivo a Dios y a su verdad. Si Dios abre corazones de una manera arbitraria o una manera antojadiza, o sea, Dios abre el corazón solo a los que Él quiere, ¿cuál fue la razón de la visión del hombre de Macedonia? ¿Por qué entonces Dios envió a Pablo a predicar a la región de Filipos? Nada más le hubiera abierto el corazón a Lidia y punto. O sea, lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que Dios abre el corazón de las personas por medio de la predicación. Es por medio del Evangelio que Dios abre el corazón de las personas. Si aceptamos que Dios no abre el corazón de todos, entonces estamos diciendo que Dios hace acepción de personas. Y Hechos 10:34 dice que esto no es así. Dios no hace acepción de personas. Por eso es que la predicación de la palabra es tan esencial. Es el medio en que Dios abre el corazón del ser humano. Pero Dios no puede abrir el corazón de una persona que no quiere escuchar. Es el corazón en donde el Evangelio trabaja. Así lo encontramos en la parábola del sembrador. La semilla era la misma, el sembrador era el mismo, pero eran diferentes tipos de terreno. Hay diferentes tipos de corazones.
Ahora, nosotros podríamos suponer que las demás mujeres que estaban con Lidia también obedecieron el Evangelio. Lucas no lo dice, nosotros no lo sabemos. No sabemos si ellas realmente estaban tan atentas como estaba Lidia, atenta, escuchando a lo que Pablo decía. Son muchas cosas que usted se puede imaginar, porque aparentemente la historia gira en torno a Lidia solamente. ¿Por qué? Personalmente creo que si las otras mujeres hubieran prestado igual atención, si hubieran estado igualmente atentas, también Lucas nos hubiera escrito de ellas. Entonces, ¿cómo abre Dios el corazón de una persona? Cuando esa persona está atenta a escuchar. El corazón de Lidia estuvo atento, abierto a Dios, pero aún no estaba abierto su corazón al Evangelio. Ella estaba abierta a escuchar. Y por eso Dios, cuando Pablo está predicando, le abre su corazón. Es el Evangelio lo que nos abre el corazón. Jesús mismo, hermanos y amigos, usó esta palabra para operar en los corazones. En Lucas 24, 45 a 47 dice que el Señor les abrió el entendimiento a través de la Escritura, explicándoles la aplicación adecuada. El Señor usó y usa hoy en día su palabra para abrir el corazón de las personas. Lidia estaba atenta y el Señor le abrió su corazón. ¿Qué más aprendemos de Lidia, mis amados amigos, mis amados hermanos? Que ella y su familia obedecieron el Evangelio. Ellos fueron bautizados. Lucas, en este caso en particular, no da detalles precisos entre lo que sucedió entre la predicación y el bautismo de Lidia. Pero es obvio, hermanos, que al ella escuchar el Evangelio, lo tuvo que haber creído. Si lo creyó, se tuvo que haber arrepentido. Y según lo que aprendemos en el libro de los Hechos, ella tuvo que haber confesado su fe en Jesucristo. Y no solamente ella, sino también los miembros de su familia. No sabemos, Lucas no lo dice. No sabemos si los miembros de su familia estaban con ella junto al río. Pero sí, hermanos, la conclusión lógica que tenemos es que su familia debió igualmente haber escuchado ese evangelio, debió haberlo creído y por tanto en obediencia han bajado a las aguas del bautismo. Y hago esta aclaración porque es la respuesta natural, es la respuesta adecuada de alguien que no es cristiano y escucha el evangelio. La respuesta natural de obediencia al evangelio es obedecerlo, yendo a las aguas del bautismo. Por eso es que hoy aprendemos de Lidia, que fue una gran mujer de Dios. No solo se quedó con el mensaje que Pablo le predicó y dijo, el próximo sábado hablamos, Pablo. Dentro de un mes hablamos, voy a pensarlo. En todos los ejemplos, mis amigos, del Nuevo Testamento, las personas que escuchaban el Evangelio inmediatamente lo obedecían. El mismo sería el caso aquí mismo en el capítulo 16 del carcelero. En esa misma noche él y su familia se bautizaron. En el día de Pentecostés, ese mismo día, se bautizaron. El eunuco, el etíope, en Hechos capítulo 8, ese mismo día se bajó del carro y fue bautizado. Cornelio y su familia, en Hechos capítulo 10, ese mismo día fueron bautizados. Los 12 hombres en la ciudad de Éfeso, en Hechos 19, ese mismo día fueron bautizados por Pablo. Pero hoy la gente retarda ese proceso. Les predicamos el Evangelio y siempre
lo dejan para después. La respuesta natural a la predicación del Evangelio es obedecerlo a través de bajar a las aguas del bautismo. Jesús hizo del bautismo una condición de salvación. Contrario a lo que muchos piensen y contrario a lo que muchos digan hoy en día, el bautismo es para salvación. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios abrió su corazón para que ella prestara atención. Abrió su corazón para que ella pudiera obedecer y pudiera responder a las cosas dichas por Pablo. Igualmente Dios trabaja de esta manera. Hoy en día predicamos el mismo mensaje, que hay que creer, que hay que arrepentirse, que hay que confesar, que hay que bautizarse y vivir una vida cristiana fiel al Señor. Quien crea esto de verdad va a obedecer bajando a las aguas del bautismo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta de Lidia y de su familia a esta predicación del apóstol Pablo? Cuando ella y su familia fueron bautizados. Esa es la respuesta natural. Es el bautismo, el inicio de una nueva vida. No es solamente el final del plan de salvación, no es el inicio de una nueva vida, una vida en Cristo Jesús. Es el bautismo, la muestra real de que hemos creído la palabra que se nos ha sido predicada. El texto no dice que hayan habido bebés en esa ocasión, porque alguien podría decir, bueno, cuando Lidia y su familia fueron bautizados, es lógico pensar que en la familia de Lidia habían bebés, dicen algunos. Ni siquiera sabemos si Lidia era casada, no sabemos si tenía hijos, el texto no lo dice. No sabemos si dentro de sus otros miembros de su familia habían hijos, no lo sabemos. Si los tuvo, no sabemos si estaban bebés. Si eran bebés, de fijo podemos saber que no fueron bautizados porque los bebés no califican. Hermanos, los infantes no califican para el bautismo. En Hechos 18:8, solamente dándole la vuelta a una página, encontramos que los infantes no pueden creer en el Señor. En Hechos 18:8, en la ciudad de Corinto, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y se bautizaban. Lea con atención, hermanos y amigos. ¿Qué hicieron antes de bautizarse? Oyendo, creían y se bautizaban. Si estaban oyendo, era oyendo una predicación, las cuales ellos oían, creían y eso los llevaba a bautizarse. Mis amados hermanos y amigos, esto es algo que no puede hacer un niño. Un niño no puede escuchar una predicación, no la puede creer y por tanto no la puede obedecer. Así que decir que habían niños es simplemente una conjetura, una conclusión fuera de base. ¿Qué más aprendemos acerca de Lidia? Aprendemos que ella invitó al examen apostólico de su fidelidad. ¿En qué me baso en esto? En el versículo 15, después de que fue bautizada, hermano, junto con su familia, les rogó a Pablo y a sus compañeros de la siguiente manera: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Preste atención a esa expresión. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Vea lo que está diciendo Lidia. Debemos recordar a este punto que Pedro supo o sabía que Ananías y Zafira estaban mintiendo acerca de su don. En Hechos capítulo 5. ¿Podía Pablo también juzgar los corazones? O sea, ¿realmente sabía Pablo lo que había en el corazón de Lidia? ¿Conocía su sinceridad, su entrega total al Señor? Probablemente sí.
Y por eso Lidia no tuvo miedo de arriesgar su fidelidad, sabiendo que finalmente se sabría de todos modos. O sea, le está diciendo a Pablo, si ustedes han juzgado que yo soy fiel, si ustedes de verdad han visto que yo he creído y he obedecido de corazón llegando al bautismo y saben que mi corazón es sincero, puso a prueba su propio corazón, su propia creencia y dijo, si ustedes han juzgado que yo sea fiel, quiero pedirles un favor. Quiero pedirles que se queden en mi casa. Quiero pedirles que vayan a mi casa. Vamos a hablar de esto en un momento, pero hermanos, ¿estaríamos nosotros dispuestos, a manera de reflexión, estaríamos nosotros dispuestos, aunque sabemos que hoy no tenemos apóstoles, pero estaríamos dispuestos a que un apóstol del Señor examinara nuestra religión, nuestras creencias, nuestro corazón, es decir, a las enseñanzas de la luz del Nuevo Testamento? Que examinen nuestra conversión a Cristo, si fue genuina realmente esa conversión, que examinen realmente el lugar o nuestro lugar en la iglesia del Señor, si estamos haciendo bien, cómo es nuestra adoración, cómo es nuestra fidelidad. Sabrían ellos, al igual que Dios conoce nuestro corazón y sabe cuánta verdad hay en nosotros, si hemos obedecido de corazón, de verdad. ¿Cuántos de nosotros invitaríamos a un apóstol del Señor a nuestra casa con nosotros, pero solo en la base de si me han juzgado o si me han reconocido fiel? Lidia puso a disposición su corazón y prácticamente le dijo a Pablo, haga un examen de mi corazón y si ustedes juzgan, si ustedes llegan a la conclusión de que realmente yo he sido fiel, les ruego que vayan a mi casa. ¿Estaríamos nosotros en disposición de hacer esto? Buena pregunta. Para ir casi cerrando, hermanos, se nos empieza a acabar el tiempo. Lidia fue una mujer hospitalaria, hospedadora. La palabra que nos da a entender esta expresión o esta actitud de Lidia. Es interesante, hermanos, porque cuando leemos dice que ella les rogó que entraran en su casa y que posaran y nos obligó a quedarnos. A ver, Lidia no solamente los está invitando a una comida, no solo los está invitando a cenar, a darle las gracias por haberles predicado el evangelio o para que comieran una noche, no, los está invitando a que vengan a su casa y que se queden a vivir ahí. En otras palabras, les está diciendo, mientras ustedes estén en la ciudad de Filipos predicando, sepan que tienen un lugar donde quedarse, tienen un lugar donde dormir, tienen un lugar donde comer. Ella les está ofreciendo su casa. En otras palabras, les está diciendo, mi casa es su casa. Hagan de mi casa su casa, una vivienda mientras ustedes estén aquí. Pero no solamente les rogó o los persuadió, sino que dice, el final del versículo 15, nos obligó a quedarnos. O sea, prácticamente le dijo a los apóstoles que estaban ahí, a los hermanos que estaban predicando, les dijo, no tienen opción. Esta va a ser su casa. Y finalmente ellos accedieron y se quedaron ahí con ellas. Era una mujer nueva, era una nueva convertida, pero abrió su casa. ¿No es interesante para nosotros, hermanos, reconocer que la primera conversión en la ciudad de Filipos fue una mujer? Una mujer fue la primera convertida en la ciudad de Filipos. Y después también toda su familia. Pero, hermano, no es lo mismo que sucede hoy en día. Es un fenómeno extraño y no sé si es universal, si acontece
en sus ciudades también, en sus congregaciones, pero la mayoría de las veces, las primeras que llegan a la iglesia, las primeras que llegan al conocimiento de la verdad, son las mujeres y luego sus esposos. Las mujeres parece ser que son más receptivas y atentas al Evangelio. La hospitalidad en el Nuevo Testamento, hermanos, amigos, la casa de Estefanas, toda la familia en 1 Corintios 16:15. La hospitalidad es una de las buenas obras mencionadas en 1 Timoteo 5:10, alojar extraños en nuestra casa. Algunos, dice Hebreos 13:2, hospedaron ángeles sin saberlo. Primera de Pedro 4:9 dice que debemos hospedarnos unos a otros sin murmuraciones, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículo 13. La hospitalidad es uno de los requisitos que se pide a los ancianos de la iglesia. La hospitalidad es muy importante. ¿Podemos ser cristianos? Pregunto. ¿Podemos ser cristianos y no ser hospedadores? La respuesta es no. Dios espera de que si somos realmente cristianos, seamos hospedadores. Claro, hermanos, aquí hay mucho de qué hablar y podríamos tardar quién sabe cuánto. Porque en el mundo que vivimos hoy, yo entiendo que es un poco complicado hospedar en su casa a un completo desconocido. Quizás usted teniendo hijas o hijos a los cuales usted quiere proteger. Pero entre hermanos en Cristo, dentro de miembros de la familia de Dios, necesitamos practicar la hospitalidad. Para ir, hermanos, cerrando esta plática de esta noche, haciendo un resumen de las características de Lidia, esta dama piadosa. En primer lugar, su práctica religiosa fue profundamente arraigada. Aún que estaba lejos de su casa, en una región gentil, ella continuaba adorando a Dios. Aunque era una mujer de negocios, no le importó perder sus ganancias ese día, sino que aún seguía adorando a Dios. Aprendemos que ella llegó a la prominencia antes de su conversión. Era una mujer exitosa antes de haber sido convertida, pero queremos recordarla hoy, no por su prominencia, sino por su obediencia al Evangelio, por su conversión, por su religión y sus convicciones tan arraigadas. Aprendemos también de su devoción a Dios y que ella no fue devota o fiel a un sistema religioso, a una religión en particular, sino que fue fiel a Dios y al mensaje que escuchó de parte del apóstol Pablo. Aprendemos que el Señor le abrió su corazón y que hoy Dios, al igual que en aquel entonces, abre el corazón de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Aprendemos que cuando se nos predica el Evangelio, la consecuencia natural es una obediencia genuina hasta el punto de llegar al bautismo. Ella y su familia fueron bautizados para el perdón de pecados. Ella invitó al apóstol Pablo a examinar su corazón, a examinar su vida, si realmente ella era fiel al Señor. Y finalmente, hermanos, aprendemos de Lidia que fue una mujer hospedadora. ¿Cuántos hoy en día que se bautizan el primer día invitan a aquel que les predicó el Evangelio o que le bautizó a decirle, quiero que venga a mi casa, quiero invitarlo a comer? No estoy diciendo que deba ser una ley, hermanos, claro que no, ni tampoco los que predicamos el Evangelio lo hacemos con ese fin, claro está. Pero Lidia nos da una gran enseñanza. Ella era hospedadora e invitó a ellos a su casa a quedarse mientras estaban
en la región de Filipos. Si usted sigue el contexto del capítulo 16, luego de que le predican y que ellos son bautizados, Pablo y compañía siguen teniendo efecto en su predicación y por la predicación llegan a la cárcel. En la cárcel bautizan al carcelero y a su familia también, y sucede una serie de acontecimientos, pero quiero llegar a este punto en Hechos 16:40. Después de que ellos salen de la cárcel, vea lo que la palabra del Señor dice. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, después de haber sido atribulados, después de haber estado en la cárcel, después de haber sido azotados y después de haber sufrido este gran oprobio, ¿qué es lo primero que Pablo y Silas hacen cuando salen de la cárcel? ¿A dónde fueron? Entraron en la casa de Lidia, donde no está solamente la hermana Lidia, sino que también está su familia. Y Lucas dice, habiendo visto a los hermanos, o sea, ya habían varones ahí dentro de sus convertidos. Ahora Lucas es un poco más claro para nosotros. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Un momento, ¿quién consoló a quién? ¿Fueron los hermanos los que consolaron a Pablo y a Silas o fueron Pablo y Silas los que consolaron a los hermanos? Según yo entiendo, es Pablo y Silas los que consuelan a los hermanos. Y después de consolarlos, se fueron. ¡Qué increíble! Que después de haber salido de la cárcel y de haber sido atribulados, ellos son los que se encuentran animando a estos nuevos bebés en Cristo, a Lidia y a su familia, a estos nuevos hermanos en la fe. Pero también esto es lo que quiero rescatar. Si Lidia no hubiera abierto las puertas de su casa a Pablo y a Silas o a sus compañeros, después de que salen de la cárcel, ¿a dónde hubieran ido ellos? Pablo y Silas tenían ya un lugar a donde ir. Hermanos, siempre es bueno saber que en medio de nuestros problemas, la casa de un hermano, de una hermana, puede ser un lugar de refugio, de consuelo. Pregunto, ¿está su casa abierta para los demás miembros de la iglesia? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a tener su casa abierta para recibir a los hermanos que se encuentran en aflicción, en dificultad? ¿Es usted un hermano dispuesto a consolar? ¿Sí me explico, hermanos, lo que quiero transmitir al final de esta lección? Lidia fue una mujer recién convertida que estuvo dispuesta a ofrecer su casa para estos siervos del Señor. Hermanos, me fascina, realmente me fascina estudiar acerca de estas personas del Nuevo Testamento y de las grandes enseñanzas que ellos nos dejan. Tiempo siempre me falta para sacar cada una de las aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Pero aquí les dejo, hermanos, la lista en esta presentación de todas las cosas que aprendemos de Lidia. A partir de hoy no podemos seguirla viendo ya como la vendedora de púrpura, sino como una mujer fiel al Señor, que puede enseñar no solamente a mujeres. Alguien pensaría, vamos a estudiar de Lidia en un grupo de mujeres, pero no. Le enseña también a los varones. También podemos nosotros aprender de ella. Hermanos, gran bendición encontramos en el estudio de las personas del Nuevo Testamento. Espero que usted encuentre el mismo gozo que este servidor de ustedes al estudiar de ellos y compartir estos temas cada viernes. Espero sea de gran bendición y le motive a usted a seguir viviendo una vida fiel al Señor, seguir adelante a pesar de los problemas, hermanos. Porque los problemas siempre hay, siempre van a estar.
pero encontramos refugio en la palabra del Padre Celestial y en estos grandes hombres y mujeres de fe.